Hola, bienvenido a otra clase de Aprendo Libre. Esta clase se llama Leo, comprendo y escribo. Los objetivos de la clase son leer un cuento profundizando en su comprensión y luego escribir la continuación del relato. Los materiales que vas a necesitar son un blog, hojas o cuaderno para dibujar, un cuaderno para escribir, lápices de colores, lápiz a mina, un lápiz para escribir que puede ser lápiz de mina o lápiz de pasta y goma. Vamos a leer un relato y para eso quiero que conozcas algunas palabras antes de iniciar la lectura. La primera palabra que quiero que conozcas es procedente. Procedente tiene diferentes acepciones, diferentes sentidos. Una de las acepciones es que viene de determinado lugar. Es decir, una persona que procede de Francia, ¿ya? Mira la imagen de los niños que están atravesando la calle. ¿De dónde crees que proceden? ¿Y hacia dónde crees que se dirigen? A ver. Ah, ¿en serio? ¿Y tú qué crees? Perfecto. Quizás sea así. Otra acepción de la palabra procede es que se origina de otra cosa o de otro ser. Por ejemplo, yo procedo de mi padre y de mi madre. ¿Ya? Tú procedes de tu padre y de tu madre también. Ya. Esa guagüita que está en la imagen de la familia, ¿de cuál de todos los personajes crees que procede? Bueno, ahí hay dos hombres y mujeres, o sea, un hombre y una mujer adulto que probablemente proceda de ellos. También quiero que conozcas la palabra presuroso. Presuroso, una persona presurosa es que hace algo con prisa, apurado. Mira qué presurosa que está esa mujer, corriendo detrás del tiempo. Y kopek, no es kopek. Un kopek es una moneda que se usa en Rusia. Bueno, ahora prepárate para la lectura. Para ello te invito a que a medida que vayas leyendo, visualices las escenas del cuento que vamos a leer. Es decir, te imagines los personajes, te imagines el ambiente, te imagines qué olores había o qué colores, qué luz había. Como aquí hay un personaje es una madre, otro es un padre y hay 4 hijos. ¿Cómo era cada uno de estos personajes? Imagina la casa donde vivían, ¿ya? Bueno, este cuento va a estar, si estás viendo esta clase por YouTube, este cuento va a estar asociado, va a estar vinculado a través de un link, ¿ya? Entonces tú puedes, además de escucharlo y de ir leyendo a medida que yo paso las diapositivas, también puedes descargarlo en el link que yo voy a dejar asociado. El cuento es de León Tolstoy. Los duraznos. Tijón Susmich era un campesino. Cierto día, al regresar a su casa, procedente de la ciudad, llamó a sus 5 hijos y les dijo: «Mirad qué regalos traigo de parte del tío Efraín». Los niños acudieron presurosos y miraron cómo el padre abría el paquete. «Son duraznos», dijo el padre. «Nunca habíais visto esta fruta. El tío Efraín los ha cultivado en su invernadero, porque los duraznos
solo maduran en los países cálidos. Aquí solo pueden conseguirse en los invernaderos. ¿Y qué es un invernadero?, preguntó Volodia, el tercer hijo de Tijón. El invernadero es una construcción de paredes y techo de cristal. Se construye así para que el sol pueda calentar más las plantas, y en invierno se mantiene la misma temperatura por medio de una estufa. Y volviéndose hacia su esposa dijo: «Toma, mujer, a ti el durazno más grande, y los demás para vosotros, hijos míos». Al llegar la noche, Tijón preguntó: «¿Y qué os ha parecido la fruta del tío Efraín?». «Tiene gusto fino y es muy sabrosa», dijo Sergei. «Quiero plantar el hueso en una maceta. Quizás salga un árbol». «Probablemente serás jardinero, ya que se te ocurre pensar en cultivar árboles». «Y yo», dijo el pequeño Vania, «he encontrado el durazno tan bueno que le he pedido a mamá la mitad del suyo, pero he tirado el hueso». «Tú todavía eres demasiado chico», murmuró el padre. Y Vasili, el segundo de los hijos, dijo: «Sí, Vania ha tirado el hueso, pero yo lo recogí y lo rompí. Estaba muy duro y dentro tenía una cosa que me comí. Tenía un gusto parecido a la nuez, pero era amargo. En cuanto a mi durazno, no me lo comí. Lo vendí por 10 kopecks. Creo que no valía nada más». Tijón movió la cabeza y dijo: «Demasiado pronto empiezas a negociar. Tú serás comerciante». «¿Y tú, Volodia, qué me dices?», preguntó a su tercer hijo. «¿Tenía buen gusto el durazno?». «No sé». «¿Cómo que no sabes? ¿Es que tampoco te lo has comido?». «Se lo he llevado a Grisha. Está enfermo. Le conté lo que tú nos dijiste de la fruta». Lo miraba, pero no quería cogerlo. Entonces se lo dejé y me fui. El padre puso la mano sobre la cabeza del niño y dijo: «Dios te lo devolverá». Ahora, ¿no es cierto que a medida que fuiste escuchando el cuento, fuiste imaginando cómo era la casa, cómo era ese cesto lleno de duraznos, cómo era la madre, cómo era el niño que se comió la mitad del durazno de la madre, cómo eran los otros 3 hijos? ¿Cómo habrá sido la escena en que Volodia le va a llevar el durazno a Grisha y Grisha solamente lo mira, no lo toma? Volodia se va. ¿Qué habrá sentido Grisha? ¿Cómo lo habrá tomado entre sus manos? ¿Cómo lo habrá olido? ¿Cómo le habrá gustado? Así puedes ir imaginando los diferentes episodios de esta escena, de este relato. También puedes imaginarte la escena final, en que el padre escucha a Volodia decir que no se comió el durazno, que se lo dio a un niño enfermo. ¿Cómo se habrá sentido el padre? ¿Qué cara habrá puesto? ¿Y cómo habrá sido el tono de voz cuando le puso la mano en la cabeza a Volodia y le dijo: «Dios te lo devolverá»? La estrategia de ir imaginando los diferentes episodios del cuento te sirve para una mayor comprensión del cuento. Además que te invita a disfrutarlo, y eso es lo más importante.
pero te invito a que en tus próximas lecturas de obras narrativas u otro tipo de obras literarias, apliques esta estrategia de imaginar las diferentes escenas de la obra, del relato. Aplica esta estrategia, te aseguro que va a mejorar tu comprensión lectora. Ahora, como una manera de graficar todo esto que tienes en tu imaginación, que te has ido imaginando en tu cabecita, ahora dibuja los 2 episodios de la lectura que más te hayan gustado. Para eso toma lápices de colores, un bloc u hojas y dibuja estas 2 escenas. Date el tiempo que necesites. Si estás viendo el video por YouTube, detén el video para tener unos media hora, 45 minutos para que puedas hacer lindos dibujos. Esto también te ayuda a profundizar la comprensión, a retener la comprensión de tu cuento, de la lectura. Te ayuda a que no se te vaya la historia, sino que se te quede el hecho de dibujar. Así que también puedes aplicar esta estrategia de dibujar para otras lecturas. A continuación te presento algunas preguntas para que profundices tu comprensión. 1. ¿Cómo es un invernadero según el padre? 2. ¿Por qué el tío Efraín había cultivado los duraznos en un invernadero? 3. ¿Por qué el padre piensa que Sergei será jardinero y que Vasily será comerciante? Busca entonces, puedes retroceder el video si es que lo estás viendo por YouTube o puedes leer la lectura, esto de Los duraznos de León Tolstoy. De todas maneras, si es que no encuentras el link, puedes buscarlo porque el Mineduc tiene una versión de este cuento. Así que fácilmente, si escribes en el buscador de internet, escribes Los duraznos León Tolstoy, te va a aparecer esta opción, ¿ya? Y vas a poder descargar el cuento. Bueno, vamos, te invito a realizar la actividad. Bueno, acuérdate de detener el video y darte el tiempo que necesites para realizarlo. Yo ahora voy a dar las respuestas, ¿ya? Acuérdate que para las respuestas tienes que buscar marcas textuales, es decir, tienes que buscar frases, palabras, oraciones que te permitan dar con la respuesta correcta. Busca en el texto qué oraciones, qué enunciados te permiten dar con una respuesta correcta y que te permita estar seguro o segura de tu respuesta. Mira, yo te voy a mostrar cómo lo hice. Mira, respecto a la primera pregunta, ¿cómo es un invernadero según el padre? Yo obtuve mi respuesta de las siguientes citas. El invernadero, dice el padre, es una construcción de paredes y techo de cristal, y en invierno se mantiene la misma temperatura por medio de una estufa. ¿Ves cómo yo, a partir de citas, obtuve mi respuesta? 2. ¿Por qué el tío Efraín había cultivado los duraznos en un invernadero? Hay otra cita, otra oración del cuento donde está la respuesta. Dice, el tío Efraín los había cultivado en su invernadero. El tío Efraín los ha cultivado en su invernadero porque los duraznos solo maduran en los países cálidos. 3. ¿Por qué el padre piensa que Sergei será jardinero y que Vasily será un comerciante? Esta vez no escribí las citas, pero de todas formas en el cuento hay diferentes marcas textuales de donde puedes obtener la respuesta. La respuesta sería porque Sergei plantó un carozo del durazno esperando que éste germinara
y porque Vasily lo vende. Esto hace al padre pensar que uno será jardinero y que el otro será comerciante. Luego, te invito a realizar otra actividad. ¿Qué puedes deducir acerca de la personalidad de los 4 hermanos a partir de lo que hicieron con el durazno que el padre les regaló? Nuevamente, busca marcas textuales que te permitan deducir los rasgos de personalidad. Es decir, busca oraciones, hechos o cosas que dicen los hermanos que te permitan deducir, es decir, como darte cuenta cómo es la personalidad de cada uno de ellos. Porque en el cuento no dice, él era trabajador, no lo dice textualmente, pero a partir de los hechos, de las acciones de los personajes, tú puedes deducir que uno era trabajador o que el otro tiene determinado rasgo de personalidad, es decir, de manera de pensar, manera de actuar, manera de sentir. ¿Ya? A eso me refiero con personalidad. Vamos, dibuja en tu cuaderno esta tabla celeste. No tiene por qué ser celeste, digo, en este caso yo la hice celeste. Y anota qué rasgo de personalidad tiene cada uno y a partir de qué acontecimientos, de qué hechos puedes deducir ese rasgo de personalidad. Ya. Date el tiempo que necesites, ¿ya? Acuérdate, todo el tiempo que necesites. Para eso, si estás viendo el video por YouTube, te recomiendo detener el video, ¿ya? Porque ahora yo voy a dar algunas posibles respuestas. No vaya a ser que yo dé la respuesta antes de que tú hayas contestado la actividad. No tendría ningún sentido, porque eres tú el que tiene que trabajar en su cabecita, ¿ya? No tiene sentido que yo te dé la respuesta. Bueno, ahora para que tú puedas revisar, voy a dar algunas posibles respuestas. Puede que tú tengas otra, ¿ya? Yo te voy a dar algunas respuestas posibles. De Vania, puedes haber dicho que era un poco infantil, porque los niños suelen querer todo para sí mismos. No voy a decir que era egoísta, porque para un niño es mucho decir que es egoísta, pero un poco infantil, porque se come la mitad del durazno que era de la mamá. Vasily es astuto, es inteligente y tiene visión de futuro, es decir, piensa en el futuro. No se queda solamente con disfrutar, con gozar el presente. ¿Por qué? ¿Y en qué actitud de Vasily yo me estoy basando para sostener eso? Que Vasily planta el carozo del durazno en una maceta para que salga un árbol. Sergei, puedo decir que es astuto y que es práctico. Porque, ¿en qué actitud de Sergei me baso? ¿En qué acción? Que el hecho de que venda el durazno, ¿ya? Para sacar un beneficio económico. Volodya es solidario, es generoso, porque siendo el durazno muy rico, no se lo queda para él, se lo da a una persona que estaba enferma, ¿ya? ¿Ves cómo para deducir la personalidad de cada uno de los hijos, yo me basé en un hecho en una acción de cada uno de ellos? Eso es importante, ¿ya? Que tú te bases en las palabras o en las acciones de los personajes para deducir su personalidad. Ahora, expresa tus ideas y fundamentalas. ¿Crees que Vasily será jardinero y que Sergei será comerciante, como dice el padre? Fundamenta tu respuesta. Recuerda que en otras clases ya hemos visto cómo hay que fundamentar, ¿ya? Tú puedes fundamentar a partir de enunciados, de oraciones del cuento y también de tus propias ideas acerca del mundo, ¿ya? O
sea, es importante que des tu idea, pero no solamente que la des, sino que digas la razón, el por qué piensas así. Vamos, te invito a realizar la actividad. Si necesitas más tiempo, detén el video. Ahora te pregunto, ¿qué creías? ¿Crees que Basilis era jardinero y Sergei comerciante? ¿Sí? ¿Por qué? Ah, perfecto. ¿No? ¿Tú no? ¿Por qué? Ah, toda la razón. Es importante que tu justificación sea buena, ¿ya? Sea válida. Ahora te invito a escribir la continuación de este relato. Primero planifica tu escritura. Escoge quién será el protagonista de tu relato. Te voy a dar algunas ideas. Puedes escoger a cualquiera de los hijos y contar un episodio de su vida cuando sean mayores. Puedes escoger también a Grisha, que es el que recibió el durazno, y contar lo que sucedió después de haber recibido el durazno y referirte a los sentimientos que le provocó el gesto de Volodia de haberle regalado el durazno. Puedes escoger también al padre, que contempla, una vez que sus hijos ya son grandes, contempla en qué se han convertido los hijos. Esas son algunas ideas. O puedes contar también acerca de la madre, ¿ya? La cosa es que escribas la continuación, es decir, lo que sucedió después, en un futuro cercano o lejano. Luego, haz una lluvia de ideas, es decir, escribe en tu cuaderno, así ideas, y todo lo que se te venga a la mente, acerca de las características del personaje principal, de otros personajes que participen en el relato y del espacio físico, de dónde ocurren los hechos, ¿ya? Entonces se escribe en un cuaderno primero todas las ideas que se te vengan a la cabeza acerca de las características físicas y las características psicológicas, es decir, de tu personaje, es decir, cómo piensa, cómo actúa, cómo siente, ¿ya? ¿Qué actitudes tiene? ¿Cómo se comporta? Nosotros siempre tenemos compañeros hay un compañero que es molestoso, otro que es divertido, otro que es reservado y tímido, otro que tiene mucha personalidad. Todos tienen distintas características psicológicas. Y también haz una lluvia de ideas ahora con las características del espacio físico, ¿ya? Si es que tus acontecimientos se van a desarrollar en una casa, bueno, ¿cómo era esta casa? Si era grande, chica, si era de madera, si era de piedra, cuántos pisos tenía, de qué color eran los sillones, si es que había sillones, etc. Luego, organiza la secuencia de acciones. En el inicio, ¿dónde y cuándo? Primero, menciona dónde y cuándo ocurren los hechos, quiénes participan en la situación inicial y cuál es la situación inicial, es decir, en qué están los personajes al principio, ¿ya? O sea, dónde ocurren los hechos, cuándo ocurren los hechos, quiénes participan en el relato y cuál es la situación inicial, en qué están los personajes. Luego el desarrollo. En el desarrollo va a haber un hecho que hace que esta situación inicial cambie. Por ejemplo, imagínate que estamos todos en el colegio, estamos escribiendo lo que dice la profesora. Bueno, escribo y de repente, esta es la situación inicial, ¿ya? Todos escribiendo, todos los niños escribiendo. Y de repente en la sala entra un ratón, ¿ya? Entonces ese hecho va a ser el que cambie la situación inicial, ¿ya? Bueno. Luego, dentro del desarrollo también, ¿a quién le ocurren los acontecimientos? Va a ser a tu protagonista, ¿ya? Y cómo ocurren.
También tu protagonista puede ser el que realiza los hechos, no al que le ocurren los hechos, sino que el que los hace. ¿Ya? Y al final, ¿qué ocurre al final? Tiene que haber un desenlace. Es decir, si había un problema, el hecho de que el ratón estaba y todos los niños se volvieron locos porque el ratón estaba en la sala, bueno, ¿qué pasó después? Llega un gato y se lo come, ¿ya? Entonces así se termina la historia. O llega un niño que le encantan los animalitos y guarda el ratón en una cajita y se lo lleva para la casa sin que nadie se dé cuenta, ¿ya? Sin decirle a la mamá, por supuesto, ¿por qué? Y al papá, porque no le gustan los ratones, ¿ya? Bueno, son algunas ideas. Tiene que haber entonces un desenlace. Si había un problema, que este problema se solucione. O si hubo algún acontecimiento que cambió la situación inicial, bueno, ¿qué pasa después? ¿Cómo finaliza la historia? Bueno, ahora escribe tu relato. ¿Ya? Date el tiempo que necesites, probablemente necesites unos 45 minutos por lo menos. Bueno. Y después revisa y reescribe tu texto. Revisa tu cuento todas las veces que sea necesario. Eso hacen los buenos escritores. Entre los aspectos que revises, considera que estés utilizando comas para separar las ideas, puntos seguidos para separar las oraciones y puntos aparte que separe tu cuento en párrafos. Cada párrafo gira en torno a una idea central, ¿ya? Por ejemplo, el primer párrafo se trata de la sala de clases en que todos están los niños escribiendo. El segundo párrafo se trata de la entrada del ratón, ¿ya? Y lo que hace que todos se vuelven locos. El tercer párrafo se trata de que llaman al director del colegio a que solucione esta situación. Y el último párrafo se trata de este personaje que se queda y guarda al ratón, ¿ya? O sea, cada párrafo gira en torno a una idea central. Luego, pídele a un adulto que te lea tu cuento y que te indique solo 4 aspectos que debas corregir de tu escrito, los más importantes, ¿ya? Porque no queremos que te corrija todo, porque uno no puede aprender de una. Uno no puede aprender a escribir bien de una vez. No, vamos de a poquitito. Por eso pídele que te corrija solo 4 aspectos. Y luego reescribe tu cuento tomando en cuenta las correcciones. Y finalmente, evalúa tu trabajo. Como siempre, yo te enumero algunos criterios y cada criterio, si es que consigues el puntaje máximo, tendrás determinado puntaje, tendrás el puntaje ideal. Pero si lo tienes a media, te pones la mitad del puntaje y si ves que no cumpliste para nada el criterio, te pones 0 puntos. Tú ahí te vas asignando según tu nivel de logro. Puedes también pedir a un adulto que él también te evalúe. Puedes tú evaluarte por un lado y que un adulto también te evalúe, ¿ya? Bueno, el relato es una continuación del cuento Los Duraznos. Si es que cumpliste muy bien este criterio, tendrás 3 puntos. Se mencionan al menos 3 características del personaje principal. Si es que tienes la totalidad de este criterio, tienes también 3 puntos. Se mencionan al menos 3 características del espacio físico. Si lograste muy bien este criterio, tendrás 3 puntos. En tu relato hay una secuencia de eventos. Hay una situación inicial, un quiebre con un desarrollo y luego un desenlace. Es decir, se cierra esta situación nueva que se generó, se cierra de alguna forma. Si tienes la totalidad de este criterio, tendrás 6 puntos.
se cumplieron las etapas del proceso de escritura, es decir, planificaste tu escritura, luego redactaste, luego revisaste, pediste que te lo revisaran y luego reescribiste tu relato. Es muy importante que cumplas el proceso de escritura. Si lo cumpliste bien, tendrás 3 puntos. Las ideas se separan por comas, puntos seguidos y puntos aparte. Si es que lo cumpliste bien, tienes 2 puntos. Bueno, si es que tienes la totalidad de estos puntos, tendrás 20 puntos en total, ¿ya? Ya, con esto me despido. Te dejo todas estas tareas para que las realices y mucho ánimo y te felicito por hacerte consciente y ser responsable, hacerte tú mismo responsable de tu educación, ¿ya? Y que estés muy bien y nos vemos en la siguiente semana.